Frente Radiosa. El conflicto no es karma, es democracia. Complicamos la discusión. Hablamos de política. Hola con todas y todos, bienvenidos a Frente Radiosa, un espacio que, como lo decimos semana tras semana, está comprometido con debatir y agitar la política. Somos Jorge Forero y Gonzalo Criollo y hoy les acompañaremos en la conducción este lunes 18 de septiembre de 2023. Comenzamos con Frente Radiosa haciendo las 18 horas con 5 minutos. Les recordamos que estamos en vivo a través del dial de Radio Pichincha 95.3 FM y 94.5 para el noroccidente de la provincia, así como también para Santo Domingo y para parte de las provincias de Esmeraldas y Manabí. Esta es una coproducción del Foro de los Comunes y Registro Aurora. Les recordamos que pueden seguirnos en nuestras redes sociales y plataformas digitales en Facebook, en Twitter, en Instagram. Síganos en estas redes, todos los días publicamos extractos de las entrevistas. También pueden escuchar nuestro podcast, que ahora también lo estamos publicando con video. Hacemos llegar nuestro agradecimiento a Línea Dura, medio de comunicación digital ubicado en New Jersey, quienes retransmiten este espacio radial para la comunidad migrante en Estados Unidos, a la coordinación técnica desde los estudios centrales y a todo el equipo de producción del programa. Hoy tendremos un interesantísimo panel. Hablaremos de la coyuntura política nacional, con énfasis en la dinámica electoral y sus implicaciones para las organizaciones sociales y los territorios. Para ello nos acompañan Carolina Evia, secretaria jurídica de FRENAP, Naira Chalán, expresidenta de la Ecuarronari, e Ismael Bernal, sociólogo. Porque la política no es karma sino democracia. Bienvenidas y bienvenidos. Política de frente, porque la política es cambio y conflicto. A pocas semanas de realizarse la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, la incertidumbre se mantiene. A pesar de sus notables desaciertos en la plaza pública y en los medios, así como pese a las escandalosas declaraciones de su candidata a vicepresidenta Verónica Abad, Daniel Noboa sigue perfilándose como el más probable ganador de la contienda. Paralelamente, la intención de voto de Luisa González y su compañero de fórmula Andrés Arauz dista de lograr el repunte necesario como para ver la esperanza de una derrota electoral al neoliberalismo. Al mismo tiempo, la consolidación de un bloque de izquierdas capaz de disputar la continuidad de este modelo parece aún lejana. Esto pese al impacto que han tenido las gestiones de Moreno y Lasso para las organizaciones populares y para los sectores que aquellas representan. El plan de gobierno de Noboa, así como las declaraciones públicas de su binomio, dejan entrever que su potencial victoria electoral representa una profundización de esta dinámica. ¿Cómo leen entonces las organizaciones sociales esta coyuntura electoral? ¿Cómo pensar posicionarse de cara a la segunda vuelta? ¿Qué escenarios se vislumbran ante una eventual victoria de cada uno de los binomios? Estimados, vamos a hablar con nuestras invitadas e invitado. Bienvenidos a Frente Radiosa. Política Radiosa. Agitamos la política. De eso se trata.
Dale. No cabe duda que la compleja dinámica política de los últimos 6 años ha sido fundamental en la configuración de la crisis múltiple que en este momento atraviesa el Ecuador. Quisiéramos empezar el programa invitándoles a caracterizar la manera en que el retorno del neoliberalismo ha afectado a los movimientos sociales en el país, así como a las bases sociales que aquellos representan. Y quisiéramos primero que todo saludarte, Naira, muchas gracias por acompañarnos hoy. Y bueno, quisiéramos entonces invitarte a que nos hicieras una reflexión en torno a este tema, cómo el neoliberalismo, las gestiones de estos dos últimos presidentes han venido afectando a las organizaciones sociales y cómo afectan también a los sectores sociales que aquellas organizaciones representan. Bueno, un saludo para ustedes, a Radio Pichincha Universal, por esta apertura para poder dialogar en este espacio. En este momento yo no llevo una voz oficial del movimiento indígena por cuanto soy ex dirigenta de dichas organizaciones, en especial del Ecuarunari, pero estoy también en una comunidad de base, soy presidenta de una comunidad, mi comunidad se llama Irinchua Yuyacta, entonces estoy cercana también a la realidad y cercana también a lo que en este momento estamos experimentando como movimiento indígena y como organización social. En este caso, ponerlo primero, lo primero, ¿no? El movimiento indígena ha sido uno de los movimientos que ha tenido gran relevancia, gran importancia por cuanto a la demanda en todos los gobiernos de turno, no solamente en estos dos últimos gobiernos. Es así como ha configurado como un sujeto colectivo al que pues los gobiernos de turno han visto como el enemigo a combatir, el enemigo interno a combatir, y es por eso que los esfuerzos se han sentado en estos últimos gobiernos, se han sentado sobre el movimiento indígena y buscando los mecanismos de cómo fragmentar esta unidad. Entonces, parte de todo lo que en este momento estamos viviendo tiene que ver mucho con estas decisiones que los gobiernos de turno tomaron con esta organización social, sin entender su sentido de ser y configurándola solamente en el espacio de ser la oposición, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, de alguna manera criticar, ¿no?, esta parte de los gobiernos de turno sobre el rol que han jugado con los movimientos sociales. Y por otra parte, ¿no? Hay la agenda del movimiento indígena que es pública y que apela a los candidatos que en ocasiones nos han dicho a nosotros, bueno, el movimiento indígena y Leonidas Diza tiene que hacerse responsable con el país, tiene que ser responsable. Aguanten, candidatos. Hay dos candidatos y no está Leonidas Diza en la papeleta como candidatos. Entonces, quienes tienen que ser realmente los responsables con el país, deben ser los candidatos que tienen que prestar oídos a las demandas sociales, a las demandas populares. En ese sentido, pues, por ahí es donde nosotros iniciamos, ¿no? La agenda del movimiento indígena es una agenda antineoliberal, es una agenda de izquierda también, y es una agenda que está demandando por sobre las necesidades del sector popular y no exclusivamente sobre el movimiento indígena. Muchas gracias, Naira, por esa introducción y por esa reflexión. Ismael, quisiéramos seguir contigo. Cuéntanos cómo es desde tu perspectiva estos dos elementos, ¿no? Cómo estos gobiernos han afectado a las organizaciones sociales, a los movimientos sociales en el Ecuador en los últimos años. Bueno, fundamentalmente me parece que las dos premisas que no se están tomando en cuenta, digamos, al momento de entender el contexto en el que nos encontramos, es entender qué postulados se están enfrentando, ¿no? Y en función de eso también entender cuáles son las determinadas luchas de determinados sectores, ¿no? Coincido directamente, ¿no?, con la cuestión de por qué Leonidas Issa debe tener, o por qué la CONAIE debe tener una presión sobre qué posición tomar, cuando históricamente la lucha que han tenido los movimientos indígenas, en este caso, han sido precisamente para defender determinadas condiciones materiales e históricas de vida que tienen que ver con el acceso a garantías de ley sobre nuestro espacio habitacional, sobre los recursos humanos, sobre la naturaleza en sí. Entonces, ¿por qué son los movimientos y no realmente los candidatos a la presidencia llamados a, ¿no?, presentar propuestas claves y concisas, ¿no? Porque ese es, digamos, como el escenario más atroz, ¿no?, que en este momento estamos viendo. Estamos viendo declaraciones que poco o nada tienen que ver directamente con el contexto histórico, sino más bien es como intentar posicionarse con discursos rimbombantes, ¿no? Porque están utilizando un poco la estrategia del marketing político, pero en realidad si miramos a profundidad, ¿no?, según por ejemplo las últimas manifestaciones
¿quiénes fueron a poner el pecho, nunca mejor dicho, a las balas del mes de octubre? O sea, fue el movimiento indígena que bajó, ¿no? Para representarnos a todos. Entonces, que el pueblo ecuatoriano también no, digamos, no reflexione sobre quiénes han tomado, digamos, estas luchas y estos espacios, me parece un poco preocupante. Y sobre todo, por ejemplo, yo diría que ahora vemos, por ejemplo, un feminismo popular que está intentando reivindicar derechos sobre, ¿no? La desterritorialización con respecto al acceso a la ley. O sea, asesinan a una mujer al norte de Esmeraldas y no pasa nada. Se sabe quién fue su victimario, se sabe qué ruta agarró, se sabe dónde está. Sin embargo, el Estado no hace que las víctimas o las personas que puedan acceder a estos determinados derechos puedan, digamos, ejercer un proceso legal de acompañamiento. No hay nada. Entonces, digamos, las luchas en ese sentido tienen que ser repensadas por parte de los candidatos y no por parte de las organizaciones populares, porque las organizaciones populares están allí, independientemente de la línea que se esté manejando. Entonces me parece que es un poco, yo diría un poco irresponsable por parte digamos, de las líneas políticas que se estén empleando, eh, digamos, quiénes van a ser los llamados a ese supuesto cambio, ¿no? Muchas gracias, Ismael, y quisiéramos seguir con la misma reflexión contigo, Carolina. Bienvenida a nuestro programa. Cuéntanos un poco cómo ves tú en este momento la posición de las organizaciones sociales, de la dinámica organizativa de la cual formas parte y cómo ha afectado precisamente estos dos gobiernos pues a estas organizaciones y estas bases. Bueno, realmente lo que pienso es que se ha tratado de desregularizar, ¿ya? De alguna forma, eh, lo que es el trabajo en plataformas, a lo que nosotros representamos, que es los trabajadores de plataformas digitales, que actualmente y en todos estos gobiernos ha estado presente las empresas de plataformas digitales en el país. Desde el 2018 han empezado a operar en el Ecuador y lo que vemos con profunda preocupación es que nosotros no tenemos poder de derecho laboral que nos garantice como tal los estados que se han posesionado. Y sin embargo, aún siguen así. Lamentablemente, la población migrante venezolana es la que está laborando en estas plataformas y están totalmente vulnerables y expuestos, ¿no? A cualquier tipo por ejemplo, pasa accidentes de tránsito, eh, son víctimas de robo también, pero no solo eso, nos criminalizan de que nosotros estamos también robando a la ciudadanía. Y bueno, creo que todo este problema es estructural en la región andina en general. Eh, Estamos viendo una profunda crisis en la seguridad. Nadie nos garantiza en este momento absolutamente nada, ni siquiera, como lo estaba diciendo el compañero, ¿no? De que una mujer la matan en Esmeralda y que se sabe dónde está su, su agresor o quién la asesinó y no se hace nada. Entonces, imagínense, nosotros tenemos una demanda en la Corte Constitucional al mismo Ministerio del Trabajo porque no nos garantiza el derecho a la sindicalización. Eh, y aparte de eso, tenemos una queja en la Organización Internacional del Trabajo, en la OIT, y vamos por una queja ante la Unión Europea. Entonces ya es un problema en general de este Estado y esperemos que el que se posesione nuevamente en el gobierno pueda llegar a garantizar algo, pero hay que ver y lo dudo mucho. Estamos en una profunda crisis que no le veo yo una salida coherente en este momento. Recordemos que este gobierno que viene pues solamente tendrá un año para poder eh, estar ejerciendo eh,
en el Ecuador y bueno, me imagino que se va a solamente a poner o a fijar sus ojos en la seguridad, que es lo que nos está afectando, pero realmente tenemos una profunda crisis en todos los sentidos, analfabetismo político, eh, tenemos poca reflexión a lo que realmente como ciudadanos nos conviene. Yo como ciudadana venezolana, pues que resido en Ecuador, pues para mí es preocupante porque nos afecta a todos. Pero bueno, tenemos que seguir y unir fuerzas entre las organizaciones que siempre estamos buscando la forma de sacar adelante eh, nuestros derechos, ¿no? O sea, defenderlos, es lo que nos queda. Creo que es interesante lo que plantea Carolina sobre la mesa porque precisamente plantea desde distintas perspectivas, nos decía también Era, nos decía Ismael, y han planteado un primer escenario y un primer contexto de cómo el neoliberalismo como tal, porque eso es lo que está pasando, ha precarizado la vida de las personas en distintas dimensiones, en distintos espacios. Pero sobre eso yo pongo una pregunta un poco a modo de provocación y quisiera, ahora voy a cambiar el orden, más bien empezar con Ismael, luego avanzamos con nuestras invitadas. Y plantearlo de esta manera, ¿cómo podemos caracterizar en este tiempo, Ismael, el rol de las organizaciones sociales, especialmente en esta coyuntura electoral, como una ausencia, quizás una dispersión, una fragmentación también? Quizás existe la falta de señales incluso de las propias organizaciones políticas, por ejemplo, que están en este momento en la contienda. Hablo de quienes sí tienen en este momento un rol más electoral, si se quiere. Por favor, Ismael, escuchamos tu reflexión. Sí, a ver, digamos, fundamentalmente lo que se está peleando, digamos, a nivel general, digamos, a nivel de Estado, tiene que ver con dos propuestas, ¿no? Ya la lucha no es contra el neoliberalismo, y eso es algo que las organizaciones incluso ya han planteado. Ahora la lucha es con la necropolítica. Ahora es la lucha contra el dejar morir y hacer morir a la población, porque eso es lo que han estado provocando, al menos en estos dos últimos periodos, a partir de la desregularización del Estado, a partir de la precarización de la institucionalidad pública, y como respuesta a esos dos procesos anteriores, a la autogestión. O sea, las organizaciones populares han estado sometidas no solamente a esta necropolítica, sino también a tener que autogestionar sus recursos, a tener que autogestionar sus luchas, y valga la redundancia, a autogestionar las movilizaciones. Sin embargo, aún así han sido criminalizadas, ¿no? Lo que pasó, por ejemplo, en octubre, no salgo, digamos, del ejemplo, porque me parece importante. ¿Qué fue lo primero que dijo el Estado? Prácticamente le faltó decir que la CONAIE tenía vínculos con el Estado Islámico. Eso era lo último que le faltaba decir al Estado ecuatoriano. Entonces, digamos, no hay una apreciación clave en este sentido, pero sí me parece que las organizaciones populares están claras hacia dónde es la lucha, contra quiénes es la pelea, ¿no? Por eso a mí me parece como que un poco, yo decía, un poco irresponsable que estén empujando a los líderes y a las lideresas a tomar posición cuando sus luchas han tenido más que ver con aspectos puntuales, específicos, sobre determinadas subalternidades. O sea, tenemos colectivos de mujeres trans que tienen que estar autogestionando recursos para hacer casas de acogida. Tenemos que tener a la población migrante, ¿no? Tener que autogestionar y tener que pelear sus propios recursos. Entonces, cuando le exigen tomar posición y no mirar sus proyectos y no mirar realmente cuáles son sus luchas específicas, me parece que es allí donde se debería atacar. Y me parece que, si bien es cierto, Daniel Noboa está presentando la propuesta del pro-mercado, es decir, que la relación de poder va a ser basada y funcional en base al capitalismo. Y eso es, en pocas palabras, que el mercado nos atraviese a todas y a todos. Entonces, por otro lado, tienes a Luisa González, que aparentemente está presentando un postulado de refortalecer la institucionalidad pública, ¿no? Y es allí donde deberíamos apuntar todos, independientemente, digamos, de los sectores que se estén disputando, es fortalecer la institucionalidad pública, porque hay un proceso de desterritorialización en el sentido del acceso a determinadas garantías de ley. O sea, a la documentación, por ejemplo. Ahora último tuvimos afectaciones en Esmeraldas por las inundaciones. Mucha población quedó sin su documentación, quedó sin sus escrituras, y sin embargo no hubo un acompañamiento para
registrarlas ni siquiera como ciudadanas y ciudadanos ecuatorianos. Entonces, prácticamente es la legalidad, el acceso que tenemos a la legalidad documental. O sea, no tenemos ni siquiera ni acceso a eso, mucho menos vamos a poder pelear sobre aspectos del agua potable, el acceso al trabajo, ¿no? O sea, a mí me parece sí fundamental entender que la seguridad no es solamente más militares y más policías. La seguridad debe ser basada en una gestión de la seguridad integral, ¿no? Porque donde, por ejemplo, ahora decía un artículo de Michelle Mantuano y Alexandra León, que son periodistas, decían que en Esmeraldas, solo en Esmeraldas, hay 39,000 niños, niñas y adolescentes que se han quedado sin poder ingresar a la escuela y al sector y al espectro educativo de la educación básica superior. Entonces, es allí donde realmente debemos apuntar. ¿Qué pasa con nuestros niños? ¿Qué pasa con la soberanía alimentaria, digamos? ¿No? Entonces, todas las lideresas y líderes que están peleando en territorio lo están haciendo históricamente y sin embargo no se están haciendo valer sus luchas. Entonces, es allí donde se debe, y me parece que fue un poco inteligente lo que hizo Leonidas Issa, ustedes tanto que nos están empujando a nosotros a tomar posición, ¿por qué ustedes no revisan nuestros proyectos? ¿Por qué ustedes no revisan nuestros 10 puntos que hemos planteado, ¿no? Para poder solucionar, digamos, de alguna manera y poder volver a compactar a los grupos, a los sectores populares? Porque no es solamente, digamos, la CONAIE o las organizaciones indígenas, sino hay un conglomerado allí de subconjuntos de luchas populares que están ahí resistiendo. Entonces, me parece que es importante eso, ¿no? Entender que hay como que esta lucha entre el Estado y el mercado también, ¿no? Gracias, Ismael. Ahora voy con Naira. Respecto precisamente la misma pregunta que le planteaba a Ismael, ¿cómo caracterizar este rol de las organizaciones sociales? Ausencia, dispersión, fragmentación. Por favor, Naira, te escuchamos. Bueno, ausencia no, de pronto sí fragmentación, ¿no? Fragmentación, porque a la final los movimientos políticos y los candidatos lo que están haciendo es justamente lo que Ismael acaba de decir, obligándolos a tomar posición sobre uno u otro proyecto. Y claro, de pronto los sentimientos que un gobierno, o con justa razón, lo que las organizaciones están sintiendo sobre cierta candidatura, los está obligando a tomar una posición sobre otra candidatura, pero ausentes no. Y ahí me gustaría poner sobre lo que pasó el día de hoy, ¿no? Y en donde los candidatos, ellos sí son los ausentes. Daniel Noboa no ha dicho absolutamente nada sobre el decreto 754, que está apelando a las organizaciones sociales, que están apelando a los territorios. De igual manera, Luisa González no ha dicho absolutamente nada sobre el decreto 754, que están prácticamente dejando la vía libre. Nosotros hemos dicho, esa es la llave del candado para abrir precisamente el catastro minero. Si es que ese decreto 754 y los presidenciables no toman una posición sobre eso, entonces es clara su posición frente a la demanda de las organizaciones sociales que en este momento, que el día de hoy hicieron también un platón en la Corte Constitucional para que pueda de alguna manera esta demanda que es la declaratoria de inconstitucionalidad pueda tomar cabida dentro de los jueces de esta instancia. Entonces, es ahí donde están las organizaciones sociales. Las organizaciones no es que se activan en tiempos electorales como sí lo hacen los movimientos políticos, que cada tiempo electoral van a buscar los votos a las organizaciones sociales comprometiendo incluso sus luchas. Yo miro lo que están diciendo, ¿no? Que si vamos, incluso la declaración de Daniel Noboa a decir que es de izquierda, o sea, sus condiciones materiales y su postura, sus acciones, no han dicho ser de esta ala ideológica, ¿no? De la que está posesionada la CONAIE. De la otra vertiente también se dicen ser de izquierda, pero ¿qué pasó con la consulta popular? No tomaron una posición abierta y clara sobre la consulta popular. Entonces, yo creo que los candidatos deberían reflexionar, deberían autocriticarse y deberían saber cuál mismo es su posición, o sea, hasta dónde mismo están jugando, porque es que siempre han tomado como eslogan las demandas populares. Y a mí también me parece muy acertada y hemos estado con todas estas decisiones desde la CONAIE, o sea, no vamos a poner en juego, no vamos a caer de inocentes en decir, sí, nos vamos por acá o nos vamos por acá, no, ahí están, son públicas las demandas, y si es que hay voluntad política, pues son la decisión de los candidatos de acoger estas demandas que tenemos desde las organizaciones sociales, así es que sí, efectivamente, los movimientos políticos y los candidatos son los que están fragmentando a las organizaciones sociales. Las organizaciones sociales no están ausentes, están presentes y estamos exigiendo permanentemente aquello pues
que finalmente son nuestras agendas. Y por ponerlo aquí, no solamente entre paréntesis, esto que demandamos a nivel nacional, esto también lo demandamos a nivel territorial. No es que estamos en tiempos de pausa por el tiempo electoral. Ahora mismo, como había dicho, yo soy presidenta de una comunidad y tenemos sentencias comunitarias en el derecho constitucional que así nos faculta a nosotros como comunidades, y omisión, por ejemplo, desde los municipios, desde las mismas que son entes administrativos, que son funcionarios públicos que acatan, que deberían acatar no sentencias de esas. Entonces también estamos desde el territorio con la lucha frente a los derechos colectivos. Acá mismo tenemos el problema del tema minero Fierro Urco. Estamos también en esa agenda, entonces no es que descansamos y nosotros no contamos con sueldos como sí cuentan los funcionarios públicos. Nosotros no gastamos millonarias cantidades como sí están gastando los candidatos electorales, que bien pudieran dedicar esas millonarias campañas en sentar un poquito de coherencia en lo que están haciendo en este momento. Y en hacer política sobre todo, porque creo que hay organizaciones como la CONAIE que han planteado una agenda de 10 puntos que ha sido sumamente clara y que ojalá pueda hacerse también eco respecto a ello. Voy a volver con esta misma pregunta, estimada Carolina, tras la pausa. Me están mandando ya una pausita muy breve y volvemos con más de Frente Radio. O sea, usted escucha Radio Pichincha 95.3 FM. Frente Radiosa, complicamos la discusión, hablamos de frente, por la señal de Radio Pichincha, en la 95.3 FM y 94.5 para el noroccidente. Porque la política no es calma, sino democracia. Debatimos de frente. Todos los lunes por la 95.3 FM y 94.5 para el noroccidente en Radio Pichincha. Volvemos con Frente Radioso en Radio Pichincha. Ahora sí, quienes nos siguen en la transmisión en vivo por redes sociales ya lo pueden ver a Jorge también, que se nos quedó sin cámara la primera mitad del programa. Voy a volver con las preguntas que estábamos planteando. El día de hoy hablamos de una pregunta muy puntual. ¿Qué está en juego el 15 de octubre para las organizaciones populares? Y para ello nos han acompañado Naira Chalán, Carolina Evia e Ismael Bernal. Estimada Carolina, yo quería hacerte la misma pregunta que les hacía antes a nuestros invitados, que era cómo caracterizar el rol de las organizaciones, en este caso puntual desde la rama que tú representas. Una ausencia, dispersión, fragmentación. Ya nos daban algunas pistas antes Naira e Ismael. Por favor, te escuchamos. Bueno, comparto la misma idea de la compañera de que no es ausencia, siempre están allí, ¿no? Simplemente es que se hacen como que las chaquiras. O sea, cuando realmente uno demanda algo de lo que estamos realmente necesitando, por ejemplo, en nuestro caso, que es una regulación de las empresas de plataforma porque nos están explotando, ¿ya? Hay mucha vulneración de derechos. Realmente lo que hacen es ponerse del lado de las empresas de plataformas como tal. Y bueno, como lo dije anteriormente, ¿no? Es algo que no solamente lo vemos en este sector laboral, hay otros sectores laborales que también están sumamente precarizados. Es un tema de que hay muchas reformas laborales que ninguna hasta el momento ha sido ejecutada ni aprobada en la antigua asamblea. Esperemos ver qué pasa en esta nueva asamblea que llegue, que realmente no sabemos cómo va a ser manejado, ¿no? El tema. Por otro lado, recientemente tuvimos una mesa con la Unión Europea y Ecuador está catalogado como un país expulsor de sus ciudadanos. Ya van más de 432.000 ecuatorianos que han salido. Son la segunda ciudadanía que se va por el Darién. La primera es la venezolana. Hay 30.000 venezolanos que han salido del Ecuador. Entonces, vemos una profunda crisis de que a falta de política pública en general, nada, es estructural y no hacen nada por nadie. Como lo decían, o sea, se gastan millones en campañas políticas, pero realmente vemos en la calle que la realidad es otra. Eso.
Muchas gracias, Carolina. Entonces, un poco como lo van describiendo ustedes, nos encontramos con una poca capacidad por parte de los dos binomios de interpelar, de dirigirse a las organizaciones sociales, de conectarse con muchas de sus demandas. E independientemente de lo que pase, lo que vamos a tener es a las organizaciones sociales teniendo que confrontar y continuar su lucha con el gobierno que sea y con la configuración que ya sabemos que tiene el Parlamento. Entonces, quisiéramos invitarles ahora a reflexionar un poco acerca de ese escenario, empezando por los dos posibles escenarios que se abrirían después de la segunda vuelta. Podríamos tener o un gobierno del binomio de Luisa González y Andrés Araúz o de Daniel Noboa y Verónica Abad. ¿Cómo ven ustedes las perspectivas de los movimientos sociales de cara a estos dos gobiernos? O dos posibles gobiernos, digamos. Empecemos contigo, Naira. Bueno, es una pregunta bastante compleja, ¿no? Entendiendo también el escenario que nosotros hemos pasado ya. Recordemos 2019, recordemos 2022, ¿qué sucedió, no? Y en eso también una de las cuestiones que para el movimiento indígena, que para la CONAIE pues le gustaría tener también una posición clara es acerca cuál es la posición de los dos candidatos acerca del respeto hacia los movimientos sociales, de la autonomía hacia los movimientos sociales, porque recordemos, ¿no? El gobierno de los 10 años que lo han puesto, ya que hay una candidata de la política del recuerdo también de ya lo hicimos y lo volveremos a hacer, ya lo hicieron, fragmentaron a las organizaciones, dividieron a las organizaciones, lo volverán a hacer, es la pregunta. Y eso pasa también con la misma pregunta para el otro candidato, ¿no? ¿Cuál es su posición? Porque vemos que con cierta mofa hacia las decisiones que está tomando el movimiento indígena. Entonces, desde ahí, ¿no? Va tomándose posición acerca de hacia dónde van a representar ellos. Esto para nosotros, para el movimiento indígena como tal, es un tremendo reto en el que en este momento nos estamos enfrentando y debería ser también que esa misma lectura puedan tener desde los movimientos. Yo he apelado mucho y hemos apelado también a que el sentimiento de la izquierda autorreflexiva, autocrítica, pueda ser la que finalmente tome posición en esta campaña electoral y que no sea el fanatismo y que no sea el caudillismo y que no sea la política del recuerdo quien finalmente termine tomando, digamos, ganando una fuerza. No me refiero solamente a lo electoral, sino una fuerza en cuanto a las ideas y a las ideas que están predominando en el campo popular. Entonces, en ese sentido, lo que esperamos realmente es que este escenario electoral para las organizaciones sociales nos permita redefinir nuestro camino a las organizaciones populares y a los movimientos políticos también, ¿no? Que nos permita eso, pero que también nos permita procesos de autocrítica interna de qué posiciones estamos tomando en ciertos escenarios que no han sido tan responsables las decisiones que hemos tomado. Entonces, esto, el 15 de octubre, pues definitivamente lo han dicho ahí, por un lado, hay un candidato que abiertamente va hacia la derecha, ¿no? Abiertamente contra los movimientos sociales y hay otra candidatura que no da claridades sobre esto. Entonces, sobre esa falta de claridad tampoco hay seguridad, no podemos decir vamos por acá, vamos por allá porque no hay seguridad. Ya hemos tenido estos antecedentes de no haber compromisos sobre sobre los puntos rojos, sobre las líneas rojas que tiene el movimiento indígena y es el tema minero, pues no sé hacia dónde vamos a avanzar sobre el tema extractivo, no vamos a ceder, no porque sea un capricho nuestro, sino porque se trata de la propia sobrevivencia de las comunidades, se trata del propio modelo económico, aunque no lo quieran admitir, es el propio modelo económico que ya no da más. Y en eso las comunidades, mi comunidad, por ejemplo, yo les pongo aquí una comunidad de alrededor de 160 familias que tenemos acá, hay una resolución de la comunidad en donde no vamos a permitir que ninguno de los comuneros vaya a vincularse a empresas mineras y específicamente sobre la empresa que está, la Guayacán Gold, sobre Fierro Urco. Entonces, desde ahí comienzan las decisiones comunitarias, las decisiones colectivas en donde se está diciendo no a la minería. No son decisiones dirigenciales, son decisiones asamblearias. Por tanto, la disciplina también existe dentro de las comunidades. Y eso es lo que esa falta de claridad sobre la política nacional, de cómo se está moviendo la política estatal, pues también nos obliga a tomar decisiones, pero también nos debilita a nosotros cuando esas decisiones que tomamos en los territorios no son aceptadas por los entes ejecutivos administrativos.
Naira, muchas gracias por tus apreciaciones. Carolina, vamos contigo. ¿Cómo ves tú las luchas de los colectivos de los cuales tú formas parte en estos dos distintos escenarios, ante la victoria de uno o de otro binomio? Bueno, realmente no hay compromiso por ninguno de los dos, ¿no? O sea, hemos tratado de buscar mesas con ellos para poder exponer también nuestra situación, aunque la saben, eh, quizás no les interese, pues vemos con profunda preocupación esto de que no tenemos ningún tipo de seguridad, estamos en la incertidumbre. Eh, es difícil poder saber qué van a hacer, ¿no? Por ejemplo, por el lado de Noboa, eh, nos vende que es izquierdista, pero que al mismo tiempo representa eh, una empresa bananera y no vamos a ir muy lejos, ¿no? El sindicalismo por rama, eh, que representa el sindicato ASTAC, nosotros en ninguno de estos últimos dos periodos hemos tenido el apoyo de ninguno de los dos gobiernos. Tampoco vemos con mucha emoción de que vaya a suceder algo, de que, por ejemplo, a nosotros nos vayan a permitir nuestro registro de sindicato por rama en el trabajo de plataformas digitales. Eh, Tampoco vemos que hay un compromiso a regular a las empresas, sino vemos que el Estado está codeándose con ellas y que cada día nos van satanizando, nos quieren perjudicar también con normativas municipales, cuando todo se lo quieren dejar como al trabajador o las responsabilidades incluso de impuestos se las quieren dejar al trabajador cuando las empresas, algunas no están ni siquiera registradas en la superintendencia y evaden impuestos como tal. Entonces, nada, tenemos que seguir en la lucha. Nuestro objetivo es seguir adelante, de que en algún momento nuestra lucha pueda llegar a ser reconocida. Sabemos que no somos el único sector que está con problemas, ¿no? Tenemos muchos problemas en general en nuestra sociedad y seguir adelante, pues si nos toca movilizarnos, nos movilizaremos, pero tratar de unirnos entre todas las organizaciones porque cada vez vemos también al internos que se van fragmentando cada día más. Eh, y nada, seguir adelante independientemente sea la raza, el sexo, el género o la tendencia política, poder unirnos para salir adelante. Nadie dijo que iba a ser fácil, pero ese es nuestro propósito que tenemos. Gracias, Carolina. Ismael, la misma inquietud para ti. ¿Cómo tú lees esos dos potenciales escenarios que se abrirían luego de las elecciones del 15 de octubre? Mire, a mí me parece fundamental, digamos, lo que ha dicho Naira y Carolina, porque prueba de la falta de acuerdos con las organizaciones populares, con las comunidades, con los territorios, es Esmeraldas. O sea, cuando no protegieron a las comunidades afrocampesinas de San Lorenzo, en el año 2018, en enero, ocurrió el atentado en la estación de policía. ¿Qué hizo el Estado? Absolutamente nada. Hoy Esmeraldas tiene la tasa más alta de homicidios intencionales por cada 100.000 habitantes en proporción demográfica. Entonces, es una población y es una muestra, digamos, para el Estado ecuatoriano lo que puede ocurrir, porque Esmeraldas ya tenía, digamos, antecedentes con la minería ilegal, como lo acaba de manifestar Naira. Entonces, cuando el Estado no cubre las demandas de las comunidades más alejadas del territorio nacional, lo que ocurre es que la población queda desprotegida y básicamente lo que ocurre es un etnocidio, como lo que está ocurriendo en Esmeraldas. Entonces, luego, este codeíto, ¿no?, que se tiene por parte de los mercados y del Estado, como ha sido en el caso de Moreno y de Lazo, que constantemente tienen una relación con las empresas, tienen digamos, un coqueteo, ¿no?, con estas empresas y que directamente firman consensos con las empresas y no con la población, ¿no? Entonces,
Y finalmente, digamos, tenemos también la falta de preocupación. Digo, a mí no me sirve tener un bastión de la Revolución Ciudadana en Esmeraldas cuando no has planteado, digamos, una base clara y concreta sobre los territorios limítrofes del país, por ejemplo, ¿no? O sea, yo pienso que en ese sentido también hace falta esa responsabilidad en el criterio de qué acciones son emergentes, porque la minería ilegal sigue azotando esmeraldas igual, la tala indiscriminada no regulada por parte de estas empresas sigue afectando esmeraldas y que tienen relación directa con el porte de armas, lo decía Carolina, alrededor de 400.000 habitantes del estado ecuatoriano se encuentran cruzando por el Darién. Sin embargo, esa misma cifra de 400.000 personas en armas de fuego están transitando en el territorio nacional. Entonces, por un lado, tienes una población precarizada que está siendo expulsada del país, sin embargo, tienes un mercado clandestino de armas ingresando en nuestro territorio, despojando a las comunidades de lo básico, que es la vida. Entonces, mientras no haya ese criterio tan básico y fundamental como proteger la vida de las zonas y de las regiones fronterizas o de las zonas del austro central del estado ecuatoriano, tampoco podemos pensar, digamos, a criterio general. Entonces, deberían atacar los puntos emergentes, ¿no? Que es realizar acuerdos con las organizaciones comunitarias. Siempre, digamos, esta constante en el Ecuador ha existido, digamos, esta distancia, esta lejanía entre lo que es el Estado, ¿no? Y ahí podemos hacer un poco la crítica, porque me parece fundamental que los movimientos que se dicen ser de izquierda no son autocríticos. Y donde no hay crítica, hay estancamiento, y todos sabemos que el agua estancada se pudre. Entonces no podemos pensar, digamos, que la Revolución Ciudadana es el Mesías, ¿no? O sea, no es posicionar una imagen mesiánica, es dejar trazada la ruta para que ahora sí, digamos, las políticas públicas se apliquen en todo el territorio nacional, porque no puede ser que la institucionalidad solamente llegue a determinados sectores, cuando tienes a toda una población que está siendo afectada y que constantemente, como lo ha manifestado Naira y Carolina, está reivindicando sus propias luchas, y en ese intento de reivindicar esas luchas, y digamos, ahí también va un poco mi preocupación, digamos, o sea, en estos contextos de violencia, a las lideresas y a los líderes comunitarios los matan, y el Estado ecuatoriano no ha hecho nada con respecto a esa situación. Por ponerles ejemplos, aquí han matado a un concejal, aquí han matado candidatos asambleístas, ya ocurrió un asesinato a un candidato a la presidencia. ¿Qué nos hace pensar que en los territorios, ¿no? Vamos a decir, en las comunidades afrocampesinas de San Lorenzo, Mataje, ¿no? O sea, ¿qué nos hace pensar que allá las lideresas y los líderes van a poder tener protección? Si ni siquiera el mismo Estado protege en el centro del país. Entonces, digamos, ya es una cuestión de realmente acercarse, porque las comunidades y los sectores populares simplemente están esperando un diálogo sincero, directo, concreto, que puntualice las demandas, ¿no? Porque no podemos hablar de progresismo si en ese progresismo no está la lucha popular, no están las comunidades territoriales. Entonces, en ese sentido, me parece que es fundamental para que no se siga desarrollando lo que nosotros denominamos en sociología la necropolítica. O sea, nosotros no podemos seguir con este capitalismo caníbal, ¿no? En donde nos están empujando constantemente al sobrevivir, ¿no? Al tener que luchar por los recursos, ¿no? Aquí hay un problema también de redistribución de los recursos, tanto por la línea de Daniel Noboa como una distribución del poder por parte de la línea de izquierda, porque también hay que ser honestos, y en ese sentido es que la Revolución Ciudadana históricamente en el país lo que ha hecho es concentrar el poder. Por eso hay una constante criminalización sobre los sectores populares y sobre los territorios, sobre las luchas, quiero decir, ¿no? Entonces, eso me parece fundamental. Y luego también entender, digamos, qué va a pasar con el hecho de tener parte de un grupo subalternizado históricamente dentro del poder. O sea, a mí me parece como que es súper importante esto de que lo que decía Carolina, si no tenemos, digamos, esta como visión interseccional de las políticas públicas, que es pensar el género desde lo étnico, ¿no? Pensar desde las generaciones, porque a nuestras niñas y a las mujeres ancianas las están también asesinando, son víctimas de violencia sexual. Entonces, en este sentido, no hay... hola. Ahí te recuperamos, Ismael.
Uy, se cortó, creo. Nos escuchas porque te escuchamos. No te vemos, pero te escuchamos. Sí, sí, se acaba de cortar. No, lo que decía para finalizar la idea, lo que decía Carolina, o sea, si no tenemos, digamos, eh, una representante o un representante que se piense las cuestiones como la etnia, el género, el espacio habitacional, la generación, ¿no? O sea, porque tenemos niñas que están siendo víctimas de violencia sexual, como también tenemos ancianas que están siendo precarizadas en todo el sentido de la vida, después del trabajo, de la dignidad, de la liquidación de sus trabajos, de las jubilaciones, o sea, están intentando trastocar la edad de jubilación. Entonces, pensemos qué implicaciones eso tiene para las mujeres ancianas, por ejemplo, ¿no? Que tienen que terminar su vida laboral con una mayor carga de edad. Entonces, en este sentido, lo que falta es eso, ¿no? Que se piense de una multiplicidad de miradas la cuestión del Estado, lo público y la redistribución de la riqueza, porque no puede ser que los mismos de siempre se sigan quedando con todo. Gracias, Ismael. Estamos en los últimos minutos del programa, entonces voy a pedirle sus conclusiones, pero antes de ello, poner un poco de cuestiones en contexto con una pregunta para escucharles. Finalmente hay una realidad concreta de la que hemos hablado durante el programa, mucha precarización, pero sobre todo cómo se ha venido ignorando también a los movimientos sociales, y ese es un tema fundamental. Yo me quedo con lo que mencionaban antes, no es ausencia, sino fragmentación. Más bien los ausentes son los candidatos que solamente aparecen en elecciones. Entonces, sobre ello, una realidad concreta y es que viene una segunda vuelta con dos candidaturas de vocación política muy distinta. La gestión del Estado depende de un gobierno y de su voluntad política, finalmente, que exista presupuesto, que existan garantías, que existan medicinas, que exista, etcétera. Y en ese contexto y de existir voluntad política de alguna alternativa política, mi pregunta muy puntual, desde su perspectiva, desde su enunciación incluso, ¿habría apertura, por ejemplo, para dialogar con estas alternativas políticas, para precisamente tejer los puentes en este momento, en el marco de esta segunda vuelta? Por favor, querida Carolina, esta vez empiezo contigo para escuchar tu conclusión. Perdón, ¿me puedes dar la palabra a otro mientras llego, por favor? No te preocupes, más bien iría contigo, querido Ismael, y después con Naira, por favor. Bueno, quiero entender, digamos, la pregunta desde el escenario, ¿qué representaciones existen dentro de la palestra política? Entiendo que por ahí va la pregunta, ¿no? Por supuesto. Y lo vimos, digamos, en la primera vuelta. Vimos ahí hombres blancos con propiedad. Y eso es un problema, digamos, estructural. O sea, que solamente exista una candidata mujer, ¿no? Eso es preocupante, digamos, y digamos, ese también es otro problema fundamental que tiene el Estado ecuatoriano, en no promover, ¿no? Lo que decía Naira, o sea, se gastan los recursos públicos de las y los ecuatorianos para estos partidos políticos, sin embargo, no distribuyen estos recursos para fomentar la organización política desde las bases, ¿no? O sea, tenemos una comunidad afrodescendiente en Esmeraldas que está esperando, digamos, que exista una representación en ese sentido. Y me imagino que desde, claro, es un poco diferente el contexto de las organizaciones indígenas, pero digamos, lo que hace falta es eso, o sea, promover esta plurinacionalidad de la que tanto estamos hablando, ¿no? O sea, y reivindicar otras posiciones, porque ese ha sido el problema fundamental. Si le preguntamos a la población por qué votó en la primera vuelta, votó porque no tenía alternativas. O sea, si queremos hablar realmente de alternativas, tenemos que plantear y tenemos que reformular el campo del espectro político. Y con esto no estoy diciendo, deben existir más candidatos. No, por supuesto que no. Pero lo que debe existir es este principio de representaciones políticas. O sea, no ver un representante afrodescendiente o verlo, en este caso, como fue con Bolívar Armijos, lo que hicieron fundamentalmente fue caricaturizarlo. Y eso es una especie también de violencia política, ¿no? Y también es innegable que a Luisa González, digamos, no soy partidario de la Revolución Ciudadana, pero todo el tiempo, todo lo que ella dice por ser mujer, lo lanzan a los medios de comunicación a partir de esta hipermediatización de los discursos. Se saca de contexto,
incluso se le ha implicado con bandas de crimen organizado. Entonces, estas violencias políticas, ¿quién las regula? Entonces, donde hay estas violencias políticas, difícilmente podemos hablar de posicionar otros cuadros políticos que representen realmente a distintas comunidades y a distintos territorios, porque ahí hay una cuestión de identidad, pero también hay una cuestión habitacional allí, ¿no? Entonces, yo diría eso, digamos, para dar la pauta. Muchas gracias, Ismael. Por favor, Naira, escuchamos tus conclusiones. Bueno, sí, justamente con lo que Ismael mencionaba, yo creería que a los candidatos les hace falta mucho, pese a que hay como todas estas intervenciones también de la opinión pública, de gente que está muy relacionada con análisis políticos también, donde dice, bueno, son 18 años, 18 meses de gobierno, en donde tienen que ser propuestas concretas para 18 meses de gobierno, pero también esto pueden reflejar a la larga, la posición que tomen ahora pueden reflejar a la larga la continuidad de esos proyectos políticos, si es que los hay también para los próximos años. Y en ese sentido, los grandes ausentes que hemos tenido dentro de esta vuelta electoral, ¿no? Y que han sido también los grandes ausentes a lo largo de los gobiernos de turno es el Estado plurinacional. O sea, no hay absolutamente nada en el debate de los candidatos de qué están pensando con este principio constitucional, ¿no? Que es un principio, un paraguas constitucional, no dicen nada, absolutamente nada, lo piensan en clave uninacional, no en clave plurinacional. Entonces ahí hay prácticamente un vacío en donde de desprotección incluso de qué es lo que están pensando, ¿no? Respecto al tema extractivo, también. O sea, no hay posturas claras, por supuesto, pero no hay posturas claras desde el sentimiento de las comunidades, de los territorios que están sintiendo directamente los efectos de lo que es el extractivismo. No lo hay. Por el tema género. El tema género es que a mí me parece lo que justamente lo que dijo Ismael, ¿no? Es caricaturizar un poco y me parece también eso, detrás de la figura de Luisa González no hay una propuesta de género, no la hay. Entonces, al no haber una propuesta de género, ¿qué se convierte? Nomás se convierte como en una figura que intenta justificar, por el hecho de estar ahí, intenta justificar la lucha de las mujeres y eso no es así. No, necesitamos claridad sobre la agenda de género, salud, educación, ¿no? Decían, vamos a eliminar el CENESID para poderlo poner en el Ministerio de Educación, ¿no? En el Ministerio de Salud, perdón. Entonces, por ejemplo, sobre eso, ¿qué hemos demandado, no? Hemos demandado sobre presupuesto para la educación, presupuesto para la salud, ¿no? Y no hay absolutamente nada claridades acerca de esto. Sobre el fomento productivo, ¿qué están pensando los candidatos sobre los tratados de libre comercio? ¿Qué están pensando los candidatos sobre la agroindustria frente a la agricultura familiar y campesina? ¿Qué están pensando los candidatos sobre los precios justos de los productos agrícolas? Entonces, todo esto que está demandando y que sí son de voluntad política y que sí son de decir, bueno, vamos a ser responsables con el país, pues no le están haciendo. Entonces, acá sí es una cuestión de voluntad política, sí es una cuestión de autocrítica, sí es una cuestión de a dónde a quién voy a representar, porque el eslogan de el cambio ya está berriado, o sea, ya nos tiene como hasta el hartazgo de esto de decir el cambio y esto de en representación del pueblo, no, no, en representación del pueblo, no, en representación del pueblo en cosas concretas que no han habido en este momento por falta de voluntad política. Entonces ahí lo que decía la pregunta es que son dos vertientes diferentes. No, mientras en lo concreto no se refleje que son dos vertientes concretas, porque en el discurso de izquierda a derecha puede uno decir lo que sea, y como dijeron, le he escuchado una entrevista que decía, puede decir el Daniel Noboa que es hijo de Fidel Castro, sobrino de Fidel Castro, pero si eso no se refleja en lo concreto, entonces puede decir lo que sea. Lo mismo del otro lado, puede decir exactamente lo mismo. No pueden cantar las canciones de Silvio Rodríguez, pueden cantar las canciones ahora de Víctor Jara que estaban como, pero si es que en lo concreto no se refleja, entonces no estamos hablando de dos vertientes políticas diferentes. Y ahí la revolución ciudadana tiene que ser autocrítica y tiene que tomar partido. La gente que Naira. cree que es de izquierda dentro de la revolución ciudadana y la gente que está apostando solamente por ser gobierno y tener el poder estatal en esta ocasión. Gracias, Naira. Por favor, querida Carolina, contigo vamos para cerrar el programa. Bueno, mientras no se garantice ni la salud, ni la educación,
ni la seguridad. En una sociedad, pues estamos lamentablemente un poco en la incertidumbre, como yo lo había comentado antes. Yo creería, pues, que ya Mayra lo dijo todo, y sí, o sea, no hay una realidad o una posición de qué realmente es lo que están proponiendo estos candidatos. Y siempre nosotros hemos tenido que retomar nuestras luchas desde nuestras comunidades y salir adelante. Autogestionar también toda la necesidad que nosotros tenemos. Por ejemplo, todos los días un repartidor, un delivery se accidenta o puede llegar a fallecer y nosotros mismos tenemos que estar gestionando cómo vamos a solventar el problema, si perdió un pie, si perdió una pierna, si perdió un dedo, si falleció, donde ningún ente o las empresas se encargan realmente de lo que tienen que hacer, ¿no? Y lamentablemente nosotros tenemos que gestionar todo esto para poder salir de esa problemática que es muy fuerte, es a diario, y lamentablemente también precarizan a la población ecuatoriana. Dentro de nuestro gremio, más del 34% son ecuatorianos que están desempleados, entonces tampoco hay una garantía para el pueblo ecuatoriano. Imagínense, para nosotros como población migrante estamos mucho más vulnerables. Es lamentable la situación, pero yo creería que ya debemos ir organizándonos entre todos, seamos sindicatos, seamos organizaciones feministas, seamos organizaciones que estén en algún tipo de tendencia o en algún tipo de apoyo social, ¿no? Organizarnos desde nuestras comunidades. Es lo que nos toca para poder seguir adelante. Lamentablemente es así. Estamos en un estado totalmente fallido. Entonces, gracias, querida Carolina. Nada. Disculpa, tenemos una cadena nacional, entonces nos toca salir urgente. Les agradecemos inmensamente a nuestras invitadas, nuestro invitado. Esto fue Frente Radiosa y todos los lunes nos encontramos acá por Radio Pichincha. Un abrazo, gracias. Semana. Chao. Una coproducción del Foro de los Comunes, Registro Aurora y Ecuador para Largo.